Bueno, si tiene alguna duda de esto, Ujú. porque hay una semana de desconexión entre medio, después viene la evaluación, que es la bitácora de los ejercicios que vamos a realizar, así que es como tomar estos ejercicios, si no lo ha fotografiado o escaneado para ponerlos en un PDF, lo va a tener que hacer en esta fecha que quizás también lo podemos hacer durante la clase, ¿ya? Por mí no hay ningún problema. Otra de las cosas que me gusta ver que me gusta revisar o poner en sobreaviso a los estudiantes es las posturas de trabajo. ¿Ya? Ojalá mantener durante la asignatura una buena postura de trabajo para no tener problemas ni dolor de cuello, de espalda, que muchas veces por estar en una mala posición nos empieza a doler la muñeca, etc. Entonces, ojalá que pueda estar sentada en un sillón, ¿cierto? Con respaldar, para que pueda apoyar su espalda en el espaldar. Ojalá que la pantalla le quede a unos 50 o 60 centímetros de distancia, con una pequeña inclinación. Bueno, esto para pantallas que reflejan mucha luz. Ahora eh, la tecnología ha avanzado y esto ha mejorado un poquito, pero de todas maneras es bueno no exponernos directamente a la luz. ¿Ya? Lo mismo con la posición de las piernas y ojalá siempre estar con los brazos, el codo por lo menos apoyado en el escritorio o donde estemos trabajando para tener una buena movilidad. Y ojalá el espacio limpio y un poquito ojalá que también tenga el espacio suficiente para poner las tintas y pinceles o los materiales que quiera utilizar en la asignatura. ¿Ya? Esto también se lo voy a dejar en el, en el Moodle o se lo envío a su correo. Ya, ahora entramos en materia y vamos a comenzar con la introducción y definición de lo que es la tipografía, ¿ya? Y de dónde viene y cómo nace. Bueno, primero vamos a hablar de la escritura, que la escritura básicamente fue creada para transmitir información y al principio no habían letras, sino que eran más bien códigos, ¿ya? En el mundo se pelean el origen o cuál fue la primera escritura, y tenemos 5 importantes, que son la cuneiforme, que es como la que se lleva todos los honores, por lo menos yo desde que tengo recuerdos siempre han dicho que la cuneiforme en Mesopotamia fue la primera escritura, y también está la egipcia, en la India, la china, y la Mesoamérica, que vendría siendo aquí con los mayas en México. ¿Ya? Puse estas tres porque es la que, son las más diferentes, digamos. La cuneiforme claramente son cuñas que se podía hacer con una herramienta, digamos, vendría siendo como el lápiz, que con una herramienta se podían realizar todos estos códigos, y en Egipto preferían dibujar, hacer estos como pictogramas, ¿cierto? Y en China, que es la más compleja porque está hecho como en sílabas. Entonces, cada signo que podemos apreciar son sílabas y juntando todas estas sílabas se forma una palabra. Entonces, hay más de 5.000 combinaciones para poder escribir una palabra. ¿Ya? Entonces, es por eso lo complejo. ¿Ya? De todas maneras, este documento, como le digo, lo va a tener por si quiere ahí revisar fechas y estar un poquito más informado. Pero lo que a mí me gustaría que nos fijáramos es más bien en la forma y figuras que tienen estas letras y cómo fueron evolucionando. Por ejemplo, este alfabeto que le estoy presentando ahora es el lenguaje, o sea, viene de los fenicios, y ellos fueron los que inventaron o asimilaron el alfabeto que ya tenemos hasta ahora en estos días, que gracias también a la incorporación y a la influencia de los griegos y romanos fueron que fueron modificando estas letras
hasta llegar a las que conocemos ahora, las que también tenemos nosotros en nuestro alfabeto, pero este es el origen, ¿ya? Estas fueron los primeros 22 signos que inventaron los fenicios para poder crear las palabras, ¿ya? Y aquí ya comenzamos a hacer la definición y hacer la diferencia también, porque muchas veces confundimos lo que es escritura con caligrafía o con lettering, etc. Entonces hay que tener muy claro que la escritura es lo que acabamos de ver, que básicamente tiene una finalidad que es de comunicar, ¿cierto? Y de comunicarnos entre varias personas o en una comunidad. Y básicamente es de escribir palabras, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando uno quiere escribir mejor, escribir bonito? Recurrimos a una técnica que se llama caligrafía, ¿ya? Entonces, cuando uno ya comienza a notar los espaciados, las ligaduras entre letras, la fluidez que tiene cada letra, y se empieza a apoyar por una rejilla, que yo creo que usted también debe haber tenido un cuaderno de caligrafía en la básica, Ujú. que básicamente era para justamente practicar nuestra letra, nuestra escritura y mejorarla, haciéndola más lúcida, más con una mejor estética, ¿ya? Entonces aquí yo le tengo un ejemplo, que es el alfabeto Copperplate, que tiene estas características que son lucida y de mano escrita. Y bueno, la caligrafía básicamente también lo único que busca es escribir y, como le digo, pero con una letra más atractiva, ¿ya? Después pasamos al lettering, que ahora en estos días está tan de moda y se ocupa mucho. Ahora la mayoría de los diseñadores y diseñadoras gráficas lo ocupan para sus talleres, o sea, perdón, para sus afiches o alguna otra pieza gráfica, porque básicamente es una obra, una composición hecha con letras. Entonces, por eso también se define como el arte de dibujar las palabras, porque no pensamos solamente en escribir, sino que también pensamos en una estética, y cada escritura o afiche o pieza gráfica que hagamos con lettering siempre va a ser distinta y va a tener un concepto. Todas estas letras van a responder a comunicar un concepto. No es lo mismo hacer un lettering para un concierto de rock, por ejemplo, que para una ópera, ¿ya? Siempre se va a añadir algún elemento que definan esto o hagan la diferencia en estos conceptos, ¿ya? Es súper entretenido el lettering y también vamos a tener tiempo de verlo durante la asignatura. Bueno, finalmente llegamos a la tipografía. Y la historia de la tipografía nace junto con el nacimiento de la imprenta, ¿ya? Y la historia de la imprenta básicamente nace porque hay una persona, Gutenberg, que él lo que intenta es realizar copias de libros de una manera mucho más eficiente y más rápida, porque en esos tiempos, para copiar un libro, estaban los monjes ahí copiando página por página a mano, incluso las ilustraciones. Entonces se demoraban años en hacer la copia de un solo libro. Entonces había muy pocos libros en el mundo, y Gutenberg tenía la idea de realizar esto mucho más rápido, mucho más eficiente. Entonces él recurrió también a una técnica que ya se utilizaba hace muchos años, que era el grabado. Entonces, para copiar un libro tenía que hacer, imagínense, no sé, la Biblia, no sé cuántas páginas tendrá, pero son muchísimas. Entonces, hacer o grabar cada página en una tabla, ya sea tallando o con otra técnica, también era demasiado trabajo, demasiadas placas. Tenía que tener ahí una bodega gigante para realizar solo la copia de un libro. Entonces él se le ocurrió hacer los tipos móviles, que es la fotografía que tenemos ahí, donde él hace letra por letra, y también un montón de experimentación. No llegó rápidamente
a crear este modelo que vemos ahí, sino que también pasó por una serie de materiales, madera, cerámicas, etcétera, hasta que llegó a un elemento y un material que le permitiera hacer estas copias y miles de copias, porque habían algunas que, claro, le servían para una o dos copias y ya quedaban inutilizables. Entonces, cuando él realizó, bueno, no fue él solo, pero se apoyó con otras personas que realizaron estas primeras letras separadas, es como ya cuando empieza a crear las primeras tipografías. Entonces, estas tipografías poseían una forma y una forma distinta. En ese tiempo todo era manuscrito y tenía esta forma. Lo mismo que las góticas, que también se utilizaban en ese tiempo y también eran hechas a manos y con el fin de adornar, ¿ya? Entonces, para ahorrar espacio, para ahorrar tinta también, es que él llega a estas tipografías que eran mucho más delgadas y también mucho más legibles a la hora de que fuesen muy pequeñas en una hoja. Entonces, como ejemplo, le pongo ahí varios tipos de tipografía para darse una idea de cómo ellos creaban y para qué finalidad también. ¿Ya? Por aquellos tiempos ya habían instituciones como la iglesia, por ejemplo, que ya enviaban o encargaban a los tipógrafos a hacer su propia tipografía, ¿ya? Para diferenciarse del resto de otras copias de libros. ¿Ya? Entonces es ahí donde cuando ya comienza o nace el mundo de la tipografía. ¿Ya? Aquí también tenemos unos ejemplos de cómo se construía por aquellos años la tipografía, que se hacían estas retículas, estas mallas, que bueno, hasta el día de hoy las vamos a seguir utilizando. En el ramo, por tiempo, no vamos a hacer algo tan definido porque la finalidad del ramo es para que se entienda y sobre todo aquí en esta primera etapa es cuando vamos a ver la construcción de una tipografía, pero ya después vamos a ir viendo cómo se utiliza y vamos a entrar ya al mundo más editorial y cómo hacer composiciones de páginas, ya diagramación, etc. Entonces, a modo de ejemplo, vemos aquí esta retícula para formar las letras. A modo de anécdota, le cuento que acá están las altas y las bajas, o las mayúsculas y las minúsculas, pero también se les llaman de caja alta o de caja baja. Y esto solamente es porque en la imprenta las altas se guardaban en una caja que estaba arriba y las minúsculas estaban en una caja que estaba abajo. Entonces por eso se les dice caja alta y caja baja. Y en este lado derecho tenemos ya la tecnología, ¿cierto? Que ya este software o programa ya tiene sus añitos. Y son como también se realizaban o se realizan hasta el día de hoy ya las tipografías de manera digital. En, en Netflix, si puede revisar, hay un documental, bueno, es una serie que habla del diseño. ¿Cómo se llama? No sé si la ha visto usted, si me puede ayudar con el nombre. Mm, Que es habla una de... que tiene varios episodios, ¿verdad? Como que Exacto, más o menos en cada episodio tratan algo distinto, ¿no? exacto. Sí, sí, he visto unos cuantos capítulos. Hay una que habla específicamente de la tipografía. Y ahí queda muy claro todo esto. Y lo que me gustó más de ese episodio es que hay un tipógrafo que él va a revisar antigüedades. Y de las antigüedades por ahí encuentra algún reloj o eh, algún otro objeto del pasado donde encuentra por ahí algunas tipografías que no están, digamos, normadas, sino que el tipógrafo hacía solamente el nombre. Por ejemplo, le pedían que hiciera el nombre del reloj o la marca del reloj, y él solamente no hacía la familia completa, sino que solamente hacía las letras que poseía el nombre del reloj o del fabricante. Entonces funcionaba más bien como un logo,
pero él toma estos logotipos y los transforma en familia, o sea, saca todos los elementos que aprecian estas letras y las aplica en todo el alfabeto. Entonces va creando un montón de alfabetos completos a partir de estas tipografías demasiado antiguas que va encontrando en la ciudad. Y es muy interesante. Se lo recomiendo por si por ahí lo quiere ver. Bueno, uno de los datos que le voy a dar, siempre se suele confundir, yo en mis tiempos de estudiante también, todos les decíamos fuente a la tipografía. ¿Ya? Oye, préstame una fuente, ¿tienes alguna fuente? Porque en ese tiempo era difícil también descargar de cualquier lado una tipografía. Entonces nos pedíamos entre los compañeros y compañeras las fuentes. Bueno, que quizás está bien dicho porque nosotros pedíamos la fuente donde venía la tipografía ya. Entonces la fuente se refiere al objeto o al recipiente donde se encuentra la tipografía. Entonces nosotros podemos decir que la máquina de escribir, por ejemplo, es una fuente que posee una tipografía y una tipografía que no podemos reemplazar, ¿cierto? Bueno, por lo menos las más antiguas traen una sola tipografía. ¿Ya? Lo mismo estas reglas que también utilizamos, yo creo, ojalá haya alcanzado a utilizar en la media o en la básica cuando hacíamos las portadas de los trabajos, Ah, hacíamos con sí, sí, esas sí, sí, sí. reglitas. Y también traía una tipografía específica y, y así sucesivamente hasta llegar ya a las fuentes digitales, que es el archivo. El archivo es la fuente, pero la tipografía es la que viene dentro y la que nosotros utilizamos para escribir. ¿Ya? Entonces hay que hacer esa diferencia, ¿ya? Para no confundirse. Bueno, aquí también está la bibliografía de donde saqué toda esta información por si la quería revisar en, en internet. Bueno, llegamos a la parte práctica y entretenida. Yo también tengo preparado aquí para realizarla junto con usted. Tiene que tener a mano papel, puede ser blog, puede ser incluso una hoja de oficio, ¿ya? Ahora sí le recomiendo que sea un blog o alguna croquera que sea de doble faz si tiene por ahí. Ahora si ya es más experto y tiene una hojita que sea para el uso de acuarelas o alguna técnica húmeda, mucho mejor, porque me gustaría que utilizáramos en esta ocasión y experimentáramos con lo que tenga a mano, que puede ser tinta, yo por ahí también tengo una tinta, pero puede ser algún conchito de café que te quedó, o por ahí si en la cocina hay un poquito de vino, lo que Tengo sea para mantener. témperas y tengo acuarelas. Ya, Quizás puedo témpera, usar la acuarela. acuarela. Perfecto, perfecto. Lo que sea, ¿ya? Así que le voy a dar 5 minutos para que tome estos materiales y lo que vamos a hacer, vamos a escribir, ¿ya? Y vamos a escribir un pangrama. El pangrama se distingue porque tiene todas las palabras del abecedario en esta pequeña oración, ¿ya? Y aquí puse dos ejemplos, pero el año pasado cuando realizamos este ejercicio aparecieron muchos más. Por ahí los compañeros y compañeras investigaron y encontraron varios pangramas más. ¿Ya? Es por eso que vamos a escribir este pangrama. Por lo único que vamos a tener la oportunidad de realizar todas las letras del abecedario. ¿Ya? Entonces, 5 minutitos y usted me avisa cuando ya tenga los materiales en la mesa. Yo voy a poner aquí la cámara igual para también ver el proceso. Ya. Encontré justo un blog de textura. Ah, ya, súper. Texturado lino que tenía guardado hace rato y se lo estaban comiendo ya las polillas. Suele suceder. Yo también junto un montón de materiales y después no tengo tiempo para jugar con ellos. Ya, pero mire, ya a mí me gusta, sobre todo en esta etapa, que es bien experimental y tratar de dejarnos llevar, porque aquí se supone que todavía no manejamos algunos contenidos. Entonces lo que va a salir hoy día es todo lo que tenemos nosotros, el bagaje o gran bagaje que tengamos de la vida, digamos, escribiendo. Así que va a salir lo más puro en cuanto a nuestra letra o caligrafía que vamos a realizar ahora.
Esa es la idea, ¿ya? Porque más adelante, cuando ya comencemos a aprender, por ejemplo, la anatomía de una letra, no, este ejercicio nos va a servir para sacar pequeños elementos que vamos a ir reconociendo con ya su nombre técnico. Entonces, a mí me gusta, como les digo, experimentar. Y voy a hacer los primeros ejercicios, voy a calentar la mano con este pedacito de, eh, de este palito de helado. Y tomé un poquito de tinta. Entonces, vamos a calentar la mano haciendo algunos ejercicios para dominar el material que estemos ocupando, ¿ya? Que puede ser un plumón, puede ser un pincel, lo que usted tenga más. Entonces, voy a ver qué, qué trazo me arroja este palito, ¿ya? En diferentes posiciones. ¿Ya? Entonces yo ya me estoy dando cuenta que si lo pongo de esta manera, me va a manchar de una, o me va a dar algún tipo de textura, y si lo inclino un poquito, va a ser más relleno y mucho más uniforme. ¿Ya? Lo mismo si apoyo una pequeña parte de él, puedo obtener también alguna línea mucho más fina, y también me podría dar alguna terminación más elegante. ¿Ya? Entonces, lo único que tiene que hacer ahora es jugar un poquito con el material que tenga a mano y ir calentando la muñeca. Ahora, uno de los consejos que también le puedo dar es que tratar de no apoyar el brazo en el papel, ¿cierto? Tratar de mantenerlo un poquito levantada para así fluir de mejor manera y no solamente mover la muñeca, ¿ya? Porque muchas veces nosotros nos apoyamos y movemos la muñeca solamente, y eso nos limita a realizar algún movimiento eh, mucho más fluido, y por ahí se nos tranca un poquito la letra o la tipografía que queramos formar. ¿Ya? Por ahí si le sale alguna forma que ya se parezca a una letra, ese es su subconsciente. ¿Ya? Voy a cambiar ahora de material, voy a probar con otro. Y una de las cosas que también aquí tiene que ir probando es la presión de su material. Muchas veces cuando uno presiona, depende del material. El que tenía recién era mucho más rígido, pero ahora como tengo un pincel, si yo presiono, me va a arrojar un grosor distinto a si yo hago una línea con una presión mucho más bajita, me va a arrojar una línea mucho más delgada. Entonces, eso es lo que queremos con este ejercicio también, es descubrir las diferentes posibilidades que nos arroja el, el lápiz o el material que estemos utilizando. Por aquí tengo un lápiz caligráfico. Ya, estos
los puede encontrar en las librerías y traen este lápiz, o sea, este bisel que también lo puede encontrar en los plumones. Y también da muy bonito resultado cuando queremos escribir, sobre todo con una letra manuscrita o lucida, que vamos a ir viendo después a lo largo de nuestra asignatura. Ya, terminé mi ejercicio de mano. Usted puede seguir, no hay problema. No se apure. En el otro ejercicio, como le decía, escriba lo más natural posible, ¿ya? Si quiere hacer distinción entre mayúsculas y minúsculas, también lo puede hacer, pero la idea es que se distinga solamente cada letra y cada palabra, obviamente, dejando sus espacios entre medio, su kerning, para distinguir entre palabra y palabra.
Le copié los pangramas en el chat, por si no los recordaba.
¿Cómo va? Bien, estoy escribiendo lo del el de la cigüeña tocaba el saxofón. Ah, ya. Bueno, me avisa cuando finalice y revisamos en detalle cómo nos va quedando. Se desaparece. Es tinta, ¿no es acuarela? Es acuarela, Ah, ya. Súper. pero aún así no quise echarle tanta agua, pero aún así se perdió bastante el color. Ya, súper. Abajo tiene, es como más tipo imprenta, se puede decir. Es que por eso intenté como la antes, como con la letra con la que escribía antes y con la letra con la que escribo normalmente ahora. Ah, Esta, más o menos, yo sé que más o menos, igual por tema, las T las hago como cruces, pero casi cruces que aparecen invertidas. al revés. Pero Oh. eso es por el colegio, porque es como tipo, estás 14 años metida en un colegio cristiano, ¿sí? O católico, no me acuerdo muy bien qué era. Entonces siempre te decían, no puedes hacer las T así porque parecen cruces. Y aparte, como las hacía, antes las hacía con el palito mucho más abajo, me decían, parecían cruces invertidas. Uh. Pero aún así se me quedó tanto tiempo eso de que todas las mañanas teníamos que hablar de cruces, 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 que las T se me terminaron transformando en T. Y hacían cruces y yo no las puedo sacar. Qué buena. Es una buena historia para si es que desarrollamos alguna tipografía Sí, es con que ese fue carácter. tanto que estábamos metidos con eso, con el tema de la religión, que algunas letras, y a veces antes tenía más, algunas letras parecían más como, no sé, las Q parecían, las Q, a veces no las terminaba de cerrar y parecían, no sé, un cáliz, pero ya al menos la única que queda ahora es la T, porque mejor al menos es. Yo no sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa muchas veces que yo mezclo las mayúsculas con las minúsculas a veces, o alguna letra muy distinta de otra, y me tengo que estar demasiado concentrado para que no me pase. Bueno, cuando estoy escribiendo o tomando apuntes, siempre me pasa. Pero bueno, el siguiente paso de nuestro ejercicio es que Ujú. vamos a realizar una pequeña rejilla ya. Puede Ya, tomar cualquiera de las dos tipos de escritura que realizo. ya, Básicamente, este pequeño ejercicio es para normar la letra, ¿ya? Ahora no vamos a escribir la oración completa, aunque no es muy extensa, pero de todas maneras para ir probando distintos tipos de escritura, puede hacerlo con las dos, pero tratar de que la palabra completa sea con un estilo definido. ¿Ya? Entonces nos vamos a apoyar en esta pequeña rejilla que hablábamos al principio de la caligrafía, de cuando teníamos este cuaderno en la básica. Voy a poner la cámara.
Entonces vamos a tomar un lápiz grafito. Ujú. Vamos a realizar esta rejilla, que si usted recuerda, básicamente ponía los límites. Bueno, no sé si se nota. Voy a tratar, lo voy a hacer con otro para que se note. Pero básicamente son los límites, ¿cierto? Para que todas las letras tengan una base, también tengan una altura límite, y esta altura va a ser la altura de las altas, y vamos a hacer otra que va a ser la altura de las bajas o minúsculas, ¿ya? Básicamente estas son las líneas que vamos a utilizar, son la base, y es lo más simple, ¿ya? Y dentro de esto es donde vamos a escribir. Bueno, yo lo voy a hacer con el estilo que estaba desarrollando recién, pero obviamente usted lo puede hacer con esta manuscrita o con el otro estilo que ya más de imprenta que le decíamos los jóvenes de aquellos tiempos.
No sé, o sea, ya, perfecto. Bueno, le puedo comentar que la primera que me estaba mostrando es de caja alta, ¿cierto? Son una Ujú. serie de mayúsculas y abajo ya tiene todas las que son minúsculas. Podría atreverme a decir que ya tiene definida una familia tipográfica con el ejercicio. Eh, Como vamos avanzando tan rápido, les voy a Ujú. adelantar lo que vamos a hacer la próxima clase, por si se quiere quedar practicando un poquito más. ¿Ya? Y, y de esta manera, obviamente, va a tener un mejor ejercicio, va a quedar mucho más conforme con el resultado final, que le adelanto, o creo que ya se lo dije, pero en esta primera unidad lo que vamos a hacer como producto final es una tipografía que usted la puede utilizar después más adelante y sea una tipografía propia. O sea, yo creé esta tipografía, va a decir usted, y obviamente con las características que recién ya mencionábamos, quizá me atrevo a decir que puede crear una tipografía basándose en esta historia que me comentaba de la Cruz, ¿cierto? Y por ahí podríamos sacar una característica especial y única para crear esta tipografía. Bueno, voy a enchufar la cámara para adelantarle un poquito, que la verdad no la quería contar. ¿Usted tiene alguna experiencia anterior con la tipografía o con el lettering? O sea, tipo cuando el año pasado, cuando tomé por primera vez la asignatura, le mencioné a mi hermana, así como casualmente me preguntaron así, como típicas, así en la cena, oye, Ivania, ¿qué asignatura voy a tener ese mes? Así como por curiosidad, porque al final tampoco entienden nada. Les dije, entre esto, le dije, tengo tipografía, y, mira, tipografía, eso de la, voy a estar escribiendo, practicando lo de las letras, y dije, sí, lo de las letras. Entonces, tiempo después me llegó un paquete gigante así casualmente de mi hermana, me dijo, y mira, Ivania, para que practiqué. Y yo ir abriéndolo, tenía como 2 cuadernos de cómo hacer lettering. Qué buena. Y por acá tengo otro, parece, o lo tengo guardado, o sea, lo tengo guardado por ahí. Es una grilla también, así, Ya, muchas grillas así para practicar letra. Entonces, súper. como a mi hermana nunca le gusta que así como que le digan así, oye, la Ivania estaba haciendo esto, no, estaba viendo tele, mi hermana me llama, me dice, Ivania, ponte a practicar letras. Y me hace escribir, escribir, escribir. Ya entonces no le va a costar nada el ramo. Dice, mire, tengo incluso esto. Tengo Qué muchos, buena. me compró varios, y entre uno de esos, el que más me ha hecho rellenar es este, que tengo que imitar así como la Qué letra. buena. Tiene varios Súper. ejercicios, pero también tengo, hay otro de que es como una guía más de una como ilustradora, creo que española, que sacó un libro de como de guías de lettering. Me he comprado hartos de estos brush de diferentes Ah, qué puntas. súper. Como me decían mis amigos, te convertiste en lo que deseaste destruir. Pues yo tanto que en el colegio me reía de las niñas que usaban como 1000 colores los plumones. Ahora yo creo que tengo más plumones que hasta ellas. Ya, pero eso es muy bueno para una diseñadora, Eh, así que no se sienta que va en contra de sus valores, porque estos son sus valores que tiene que Claro, sí, cultivar. sí, pues sí, hasta me compré de estos lápices que ¿Ya? son los que usé ahora, son tienen como una punta así como parecida a la del brush, pero se Ujú. supone que están destinados como para firma. Ya, Pero yo no lo voy a usar para firmar porque igual me sirven para todo. ya, súper. Bueno, yo no la quería adelantar nada, pero bueno, ya está bastante adelantada, así que Ujú. le voy a comentar algunos elementos que vamos a ver la próxima clase. Pero para que los tenga claro y como le comentaba, si usted quiere ahora seguir y continuar un poquito más con el ejercicio para después tenga un mucho mejor resultado y esté muy conforme con el tiempo que vamos a dedicarle a estos ejercicios, porque por ahí a uno siempre le pasa, uno se ocupa muchas veces, sobre todo en la etapa de estudio, que por ahí le dedica mucho más a taller o otro ramo que le cueste. Eh,
y no queda conforme con los ejercicios de alguna otra asignatura por ahí que le gusta mucho, pero no resulta un poquito más fácil y no le dedicamos tanto el tiempo. Entonces, ya la próxima clase vamos a ir entrando ya en la definición de nuestra tipografía que ya vamos a normar y va a ser finalmente nuestra creación, digamos, única. Y vamos a reconocer ciertos elementos que posee nuestra tipografía. Entonces, básicamente es como que yo le estuviera diciendo, vamos a conocer el cuerpo humano y esta parte de la letra es el brazo, esta otra parte es la pierna, esta es la cabeza y así sucesivamente. Entonces, para después ir definiendo y decir, por ejemplo, si tenemos el pelo rubio o tenemos el pelo hechuzo o liso o crespo, etcétera. Entonces, son pequeñas definiciones que nos van a ir ayudando para definir nuestra letra y tenga una característica y tenga una personalidad especial y única, ¿ya? Entonces, por ejemplo, bueno, yo creo que se ha fijado por ahí que hay algunas letras que tienen esta terminación, voy a tomar un lápiz más grueso. Por ejemplo, vamos a hacer una A simple, pero se añade estas terminaciones que se llaman serif o serifa, ¿ya? Entonces estas pequeñas terminaciones le dan un carácter especial a la letra. Hay algunas que son más lucidas, ¿cierto? Y no son tan rectas. Entonces tienen por ahí alguna terminación que es mucho más lucida, es mucho más del tipo manuscrita, ¿ya? Eh, le puedo decir, adelantar que su tipografía, ¿cierto? Que es un poquito mucho más simple, se puede llamar sin serif o sans serif, que son las de palo seco más bien, que no tienen mucho adorno, son mucho más simples, ¿ya? Ahora usted puede definir y va a construir su tipografía como usted quiera, sobre todo estos elementos que le estoy nombrando y que vamos a profundizar la próxima clase, ¿ya? Pero se lo adelanto a modo de que si quiere usted investigar un poquito se adelante y para la próxima clase ya tenga más o menos definido de cómo va a realizar su tipografía, ¿ya? Porque vamos a ir aplicando unas grillas un poquito ya más determinadas y vamos a también a definir, y yo la voy a hacer también, ya entrar en otro ejercicio que deberíamos todos dominar los diseñadores, que nos cuesta un poquito por ahí, que es la descripción, ya, describir su tipografía. Entonces, por eso quiero que la próxima clase ya vamos a definir y conocer estos elementos más técnicos, porque usted tiene que describir su tipografía, aparte de hablar de su personalidad, digamos, de la que va a tener su tipografía, que puede ser, por ahí el año pasado todos me la describían como elegante, ¿cierto? Pero ir un poquito más allá y describir si es más espontánea, si es un poquito más rígida, entonces usar estos conceptos, pero acompañada de estos elementos más técnicos, como el serif, ¿cierto? Hablar del vástago, si es mucho más alto, bajo, más grueso que el brazo de la misma tipografía, etcétera, ¿ya? Entonces, ese ejercicio es el que también vamos a realizar la próxima clase, para que se prepare un poquito y esto ojalá no se deshaga de ninguno de los ejercicios que realizamos hoy día porque van a acompañar nuestra bitácora final de la unidad, que es ya en 2 clases más vamos a tener nuestra primera nota y me tiene que entregar esta pequeña bitácora que quizás, como le decía, la podíamos realizar el mismo día de la clase. Entonces, si usted tiene todos los ejercicios, se le saca la foto o lo escanea y armamos este PDF. Ahora, consulta. ¿Usted tiene ahí una impresora para imprimir? Sí. Ya. ¿Y tiene escáner o alguna cámara o teléfono que le sirva para sacar la fotografía? Tengo una escáner vieja por ahí guardada y el teléfono también tiene para escanear. Ya, súper. Que como vamos avanzando súper rápido, yo creo que nos va a alcanzar el tiempo para digitalizar esta tipografía y por ahí vamos a retocar un poquito
Bueno, yo me manejo en Corel, pero si usted tiene algún otro programa que vectorice, como el Illustrator o alguna aplicación, etcétera, ahí la vamos a ir viendo. Y Tengo el Corel Painter Essential S, el Clip Studio creo que se me venció ya la licencia, tengo el Illustrator. tiene varios, entonces les va Sí, a sí, servir. tengo varios, pero no los toco mucho porque no los domino todos. Ya, sí, mire, a mí lo que me interesa es que experimentemos un poquito con la digitalización, ya que puede ser Ujú. con el vector o puede ser también en Photoshop, ya no nos vamos a complicar ahí, eh, no nos vamos a complicar con el programa, ya. Ya. Simplemente es para de repente limpiarla, para utilizarla en alguna pieza gráfica que más adelante vamos a realizar. Ujú. Ya vamos a saber y corregir ciertos detalles que hablan de nuestro oficio, nuestra profesión. Entonces ya para ir practicando y tener claro cuando nosotros necesitemos hacer algo muy similar a lo que estamos practicando ahora, ya sabemos los pasos que hay que seguir y el resultado, el producto final de una buena calidad profesional, si para eso nos estamos formando. Ya. Así que eso, para la próxima clase lo mismo, los mismos materiales y como ya le digo, como vamos avanzando tan rápido, quizás vamos a utilizar inmediatamente la impresora y algún programa para así ganar tiempo y tener tiempo la última clase de armar nuestra bitácora y ahí yo lo que más quiero es que no se me estrese en la semana ahí pensando en entregar el trabajo el lunes, sino que esperar que llegue el lunes para trabajar durante este tiempo que tenemos en la mañana y Ya. no va a tener ningún problema de entrega, por supuesto, a Ujú. menos que falte y por ahí, bueno, ya saben, si falta por ahí No, tenemos algún ahora ya problema. no hay como momentos para poder saltarme la clase, así que se lo voy a entregar en la clase. Ya, súper, entonces no se va a atrasar ni estresar, así que ya, nos juntamos el próximo lunes Ujú. y vamos a seguir entreteniéndonos y aprendiendo más de la tipografía. Ya, pues. Ya, señorita Ivania, yo le voy a mandar los documentos a su correo Ujú. y nos vemos el próximo lunes. ¿Ya? Ya, Con ok. gusto, me encantan los ejercicios que hemos hecho. Ya, muchas Ya. gracias. Hasta luego, chao, Hasta luego. chao.